Adelante. Momento. ¿Me oyen? Sí, Ajá. Buenos días, hermanos. Pido disculpas porque el otro aparato que manejaba bien, el otro telefónico se me echó a perder y entonces tengo este y no me desempeño muy bien con él. Hoy corresponde el capítulo 7 del libro de Levítico. El libro, sabemos, trata sobre las ofrendas, mm, sobre los sacrificios. Hasta aquí, hasta este capítulo, es un compendio, podríamos decir, o un bloque de instrucciones sobre las ofrendas, sobre los sacrificios, para qué son, cómo deben ser, mm, el orden que se debe realizar y quiénes lo deben hacer. Hemos venido estudiando, hemos venido viendo a través del estudio del libro y de estudios anteriores, de prédicas, que esos sacrificios que se presentaban debían ser sin defectos, sin contaminación, sin levadura, es decir, sin modificación orgánica, nada externo que lo modificara. Mm, Debía ser de esa manera. Eh, va- Vamos a empezar a leer por los últimos versículos. Dice, esta es la ley del holocausto, uno, de la ofrenda, dos, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, que es prácticamente lo mismo, según dice en el versículo 7, dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. De las consagraciones y del sacrificio por la paz. Están allí compendiados todos estos sacrificios, ofrendas. Consideremos, hay varios elementos allí a considerar. Del versículo 1 al versículo 6. Leamos el versículo 1. Dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa, es cosa muy santa. El 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Y sabemos que es santo, y aquí se repite, muy santo. Es apartado para Dios, sin mancha, puro. Ese sacrificio y esa calificación que el Señor le da allí de muy santo en nuestros días, o luego de que el Señor estuviera con nosotros en el mundo, corresponde a nuestro Señor ese, ese cordero sacrificado, ese sacrificio. Por eso dice la palabra que es cosa muy santa, muy santa. Y el lugar donde se debía realizar no era en cualquier sitio, era en el tabernáculo, que hoy en día para nosotros pues representa la iglesia, no el edificio, no el edificio, sino el cuerpo del Señor, el tabernáculo, porque la misma palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, donde está reunida la iglesia adorando, allí nosotros recordamos el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Es una relación de correspondencia, algunos dicen paralelismo, es una relación de correspondencia entre lo que se hizo en aquel tiempo y lo que hacemos nosotros ahora. Está perfectamente claro que es lo que se sacrifica allá, que fue lo que se sacrificó para nosotros, cómo debió hacerse y quién, quién lo hizo. En este caso era ejecutado por un sacerdote y
en el caso nuestro, pues también por un sacerdote, por un sumo sacerdote que fue nuestro Señor. Eh, Surge entonces una pregunta. Eh, ¿Somos santos? Porque si nuestro Dios es santo, nos hace santos. Somos santos. El Señor es pura santidad, Él es santo, además dice santo, santo, el que viene en nombre del Señor, o santo, santo es el Señor. Pero en el caso nuestro, santidad no implica ausencia de pecado, porque no podemos decir que no tenemos pecado, porque si lo decimos somos mentirosos, estamos mintiendo, nos mentimos a nosotros mismos y le mentimos al Señor. Entonces, en el caso nuestro, la santidad no implica ausencia de pecado, pero la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Él nos ha escogido, nosotros no lo escogimos a Él, Él no, nos escogió a nosotros así como Él escogió a Pedro y a todos sus apóstoles, ¿no? Él nos ha escogido y Él quiere que seamos santos. Él quiere que seamos santos. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 15 al 16, dice, ah, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y en Hebreos, de igual manera, Pablo escribe, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, sí es posible que seamos y lleguemos a ser santos, ¿sí? Eh, y es posible, siguiendo los preceptos de nuestro Dios. Otra consideración que hay aquí es um, la ofrenda debía ser ofrecida por un sacerdote. Era el único que podía ofrecer estos sacrificios. El Señor autorizó a los levitas, la tribu esa de Israel que no tenía posesiones, no tenía heredad, no hacía otro trabajo, sino única y exclusivamente el trabajo del tabernáculo. Trayendo esa relación de correspondencia para nosotros, ¿sí? Dios autorizó a su Hijo para que por medio de su cuerpo, que es cosa muy santa, oficiara él mismo como sumo sacerdote su propia ceremonia de sacrificio, siendo tanto él la víctima como el sumo sacerdote quien oficiaría esa ceremonia de ofreciendo su vida por nosotros, no expiando la culpa, no sacrificando un animal, sino ya era el mismo, el sumo sacerdote, haciendo, uh, celebrando la ceremonia del sacrificio en su propio cuerpo y se ofreció por nuestros pecados, autorizado por el Padre. Cuando nuestro Señor fue bautizado, se abrieron los cielos y una voz dijo, nuestro Señor, nuestro Dios, el Padre dijo, ese es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Es decir, que era la persona, además de ser su Hijo, que estaba de acuerdo a los planes que Él tenía para nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, en el capítulo 28 de Mateo, Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Es decir, autoridad para curar, para sanar, para perdonar, para resucitar, para levantar muertos, toda autoridad, esa misma autoridad que le fue concedida para, como dijo mi hermano Luis, para venir, salvarnos, perdonarnos, y Él no vino a condenar en esa
en esa oportunidad, sino a dar su vida por nosotros. ¿Sí? Él nos conduce por el camino de la santidad a través de Él mismo. En el versículo 11, del versículo 11 al 27, hay otro elemento allí. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofrecieren en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Entonces se introduce aquí la idea, la condición de que todo lo que hagamos, lo que ofrezcamos al Señor, debe ser de gratitud, donde evidenciemos nuestra gratitud. Y debemos ser agradecidos y pensamos qué es la gratitud y tenemos idea de lo que es la gratitud. Sí la tenemos, pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros le damos las gracias a alguien por algo que ha hecho por nosotros, esa gratitud es casi mecánica, es como algo de cortesía, de cortesía. Es una gratitud que procede de más que todo de nuestra mente, mientras que la gratitud que nosotros debemos evidenciar al Señor es, si lo pudiéramos definir, como la memoria del corazón, porque es una gratitud que debe salir de nuestro corazón antes que de nuestra mente. Debe gobernar en el momento en que agradecemos a nuestro Dios, debe gobernar nuestro corazón sobre nuestra mente, porque para que no pase de ser un acto de cortesía, sino de entrega, de amor, de comprometimiento por lo que Él hizo con nosotros. Agradecer en todo momento y agradecer en todo lugar al Señor. Del versículo 28 al 38 aparece allí otro elemento de enseñanza. Específicamente en el versículo 35 dice, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, el cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. El Señor escogió esta tribu para que se ocupara, como decía al principio, del trabajo del tabernáculo. En esa relación de correspondencia con nosotros, vendría a ser como aquella familia, podríamos decir, ministerial, que el Señor escoge para que guíe a su pueblo. Vale decir, nuestros predicadores y su familia, que son escogidos exclusivamente para ese trabajo, que no deberían hacer otro trabajo y que deberían ser sostenidos por la congregación. En nuestro caso, nosotros sabemos que nuestro predicador es sostenido por ayudas que vienen de hermanos de fuera, pero debiera ser sostenido por nosotros mismos, por la congregación. ¿Sí? Ellos no trabajan en otra actividad productiva, por tanto,
dedicarse al ministerio a tiempo completo significa que debe ser sostenido por la congregación. En 1 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 14 y 15, es explícito, dice que el que vive del Evangelio debe, el que trabaja en el Evangelio debe vivir del Evangelio. Y aquí hay un elemento muy importante, que es vivir del Evangelio. Pablo lo aclara en el 15, en el siguiente versículo, y dice que él de nada se ha aprovechado. Lo que nos da la idea, lo que nos da la indicación de que una cosa es vivir del Evangelio y otra cosa es aprovecharse del Evangelio. Como vemos allí cantidades de congregaciones que están dirigidas por personas que se aprovechan del Evangelio, que son comerciantes del Evangelio. En nuestro caso, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, nosotros vemos que se cumple esto de no aprovecharse del Evangelio para su propio beneficio personal, así como lo establece Pablo. Él da la indicación. Sí, y ya para finalizar, aquí en el versículo 20 y 21 dice, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Esto tiene, hay correspondencia con lo que dice 1 Corintios 11:27, de tomar la cena del Señor de manera indigna, así como cualquiera que tomara lo que dice aquí en el 20 y el 21, que participara de ese sacrificio, estando inmundo, sería cortado de su pueblo. La misma sentencia está allí en 1 Corintios 11:27. Dice que el que se acerque a la mesa del Señor de manera indigna será culpado de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor, y juicio come para sí. Como podemos ver, hay mucha enseñanza y para nosotros es bastante difícil considerar esto porque nuestra cultura no es una cultura que asimile esto muy fácilmente. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y que nos enseña es que nuestro Señor fue el sacrificio perfecto, que es cosa santa, sagrada y muy santa, que debemos ser agradecidos, que es el único camino que nos lleva a la santidad y por lo tanto a la salvación y a la vida eterna, que no debemos menospreciar todo lo que el Señor ha hecho, que debemos agradecer en todo momento y en todo lugar por su sacrificio. Vamos a ver. Mamá Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos porque nos has dejado tu palabra, que tanto ayer como hoy son lo mismo, cambian solamente los actores en el tiempo, pero la intención es la misma. Buscas la purificación de tu pueblo, la salud de tu pueblo, la santidad de tu pueblo, Señor. Te queremos dar gracias por habernos dado a tu Hijo como sacrificio perfecto, como cosa muy santa. Y te queremos pedir, Señor, que siempre haya en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de acercarnos a ti de la mejor manera, de la manera más sincera, de la manera más comprometida, de la forma
más agradecidas, Señor, de ese agradecimiento especial que debemos tener por todas las cosas que haces por nosotros todos los días. Cuida nuestra familia, nos provees de los alimentos, nos das protección, nos mantienes alejados del pecado, Señor. Te queremos pedir que nunca te alejes de nosotros, pero sobre todo que nos ayudes, Señor, a no alejarnos de ti. Bendice tu iglesia, Señor, bendícenos a todos. En el nombre de tu Hijo te pedimos estas cosas, porque sabemos que nos oyes. Amén.